Hola, estimados alumnos y profesores, colegas. Hoy les vengo a hablar de algo que se ha venido comentando en los últimos tiempos, pero que es bastante viejo ya. La transversalidad en la educación. Tendríamos que remontarnos al origen de la especie humana cuando hablamos de transversalidad, porque es que siempre y en estos últimos décadas se ha hablado de una educación, al menos en Occidente, un poco artificial y no natural. Y es que la misma educación natural ha sido toda la vida transversal. Y cualquier intento de separarla en elementos, en asignaturas, en materias, etcétera, etcétera, nos hace ver una ciencia, una educación bastante artificial. Cuando uno comenta algo con un amigo, con alguien, con su hijo, con otro colega, con lo que sea, hay una información bastante amplia de diferentes temas a tomar en cuenta. Y hay diferentes temas que se van mezclando, más cuando tenemos una cultura en una sociedad dada y en momentos históricos por los cuales uno comenta lo que sucede en ese momento histórico y puede llevarla a la cultura en la cual uno se está desempeñando, se está desarrollando. Entonces, hoy le vengo a hablar de la transversalidad en la educación. Los objetivos fundamentales transversales son las nociones sobre transversalidad, los ejes de una educación global. Fíjense bien, una educación global. Bueno, en mis inicios hablo de lo que es una educación natural y de lo que como la especie humana hasta el día de hoy hemos comentado como aprendizaje en una educación en la cual se globaliza todos los elementos de la sociedad y todos los elementos cognitivos de esta sociedad, de esta cultura. Cuando hablo de cultura, hablo de esa amplitud cultural, donde puede haber ciencia, tecnología, historia, geografía, biología, de todo, ¿no? Y se comenta de algo muy natural. Esa globalización de la cultura es lo que me permite a mí hablar entonces de transversalidad. Si hablamos de otros objetivos, es la educación integral de la persona. O sea, hoy tenemos grandes problemas en una educación integral. Hoy tenemos grandes problemas en un ser humano que verdaderamente no es que sea sabio, pero que sí que tenga elementos cognitivos o conocimiento de elementos de la cultura a la cual se desarrolla, de la educación en la cual ha sido, digamos, educado por la familia, por la, por la escuela. Cuando hablamos de una educación integral, no es que seamos sabios o seamos eruditos en cada uno de los elementos de la ciencia, del arte, de la cultura, sino fundamentalmente el conocimiento elemental de cada uno de estos temas. Y eso nos habla entonces de una educación integral. Saber un poco de arte, de historia, de geografía, de matemáticas, de física, de química, de sociedad, de todo, de historia, o sea, general. Y por supuesto, lo más elemental que te dice a ti que tienes una cultura integral. La organización democrática en la escuela. Uno de los problemas que tiene hoy la escuela, y lo sigue teniendo, es la falta de trabajo social dentro de ella y donde exista verdaderamente una democracia y esta democracia existe a partir del papel que debe tener los alumnos como protagonistas de su desarrollo. El protagonismo estudiantil en la escuela. Y estamos hablando del protagonismo estudiantil en la escuela no solamente en el momento de recibir las clases, sino también de actuar dentro de la clase, fuera de la clase y en los problemas de la escuela, la sociedad y la comunidad donde se desarrolla. Entonces tenemos que hablar también de esa escuela democrática en la cual se quiere llegar, ¿no? En la cual tiene un papel fundamental los alumnos. El compromiso con la problemática sociocultural. Algo muy importante es el compromiso de ese egresado, de esa persona que está siendo educada en resolver los problemas de la sociedad, de su cultura. Por lo tanto, no solamente formar
líderes, etcétera, etcétera, como antiguamente se decía, sino en formar personas, seres humanos con un compromiso para solucionar los problemas sociales y culturales que pueden existir en esa comunidad. Estamos hablando del compromiso con la sociedad en la cual lo vio nacer. Una visión futura de los sistemas educacionales del mundo. Esto es muy importante comprender. ¿Por qué? Pues hay que ir viendo ya los pronósticos y ir viendo qué va a pasar en el futuro, hacia dónde va la educación hoy en el mundo. Y estamos hablando de los continentes, de los países en estos continentes, qué han desarrollado, cómo se va avanzando y qué están haciendo hoy para desarrollar sistemas educativos más efectivos y fundamentalmente elevar esa cultura en esa sociedad y en ese momento histórico que le toca vivir. Aquí tenemos un ejemplo cuando hablamos de esa visión futura de sistemas educacionales en el mundo. Estamos hablando de esa transversalidad en Inglaterra y Gales, en Finlandia, en Noruega, en Canadá, inclusive en Argentina, en Chile, y que inclusive fueron países en América Latina que en estos últimos 10 años fueron punteros, hoy tienen un poco de rezago en esta transversalidad. Y Cuba, Cuba que ya hace años que viene trabajando estos elementos transversales. Cuando hablo de los objetivos fundamentales transversales, en el currículo, fíjense bien, en el currículo, tenemos que hablar de la transversalidad incumbe a todos los sectores de la comunidad escolar. Fíjense bien, a todos los sectores de la comunidad escolar. Y cuando hablo de los sectores de la comunidad escolar, no solamente es el maestro, el directivo y el alumno, sino también es la familia, la comunidad, fíjense bien, y todo esto. Estamos hablando de esa comunidad en la cual se desarrolla la escuela, la comunidad, sociedad y la cultura de ese lugar donde está la escuela. Forma parte del currículo para la vida. ¿Para qué estamos aprendiendo? Me acuerdo que decía José Martí que es preparar al hombre para la vida. El currículo tiene que estar preparado para esa vida. Por lo tanto, lo que se enseña, lo que se aprende, lo que se trabaja, los temas, lo que se media, como somos mediadores, tiene que estar en consonancia con lo que sucede hoy en la vida. Y por supuesto, los elementos didácticos que tienen que estar, ¿para qué sirve lo que estoy estudiando? ¿Para qué me sirve en matemática? ¿Para qué me sirve la historia? ¿Para qué me sirve? Y todo esto de manera transversal. Es más que solamente educar en valores. Muchas veces, y estos son elementos que vienen de la educación en valores, los antivalores. Bueno, pero es que los valores se forman en esa regulación inductora de la personalidad, en esa esfera afectiva, emotiva de la personalidad, en la cual hay que trabajar, no solamente en la cognitiva. Entonces, el currículo en esa transversalidad tiene que mezclar entonces en esa transversalidad los elementos de la regulación inductora de la personalidad con la regulación ejecutora, con la área cognitiva. Entonces hay que hablar también de un equilibrio entre lo cognitivo y lo afectivo. Y va más allá de integrar asignatura. Muchas veces que se cree que no habla de un programa integrador, como por ahí muchos le han llamado erróneamente. No, 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 no. Va mucho más allá de integrar las asignaturas. Va más allá porque estamos hablando de un concepto de transversalidad, de una manera natural de ver entonces el aprendizaje, de una manera natural de educar, donde hablamos entonces de todo, del equilibrio entre teoría y práctica, del equilibrio entre lo empírico y lo teórico, como decimos, y el equilibrio entre lo cognitivo y lo afectivo. Hay tres ámbitos en esta transversalidad. Vamos a hablar de la formación ética, que es respetar los derechos esenciales que tienen todas las personas con igualdad de oportunidades para todos. Quiere decir que tenemos que buscar esa igualdad de oportunidades para todos. Pero tiene que haber para eso una voluntad política, para que exista igualdad de oportunidades para todos. Porque donde existe miseria, donde existe problemas sociales, donde existe problemas económicos, donde existe discriminación, no puede haber oportunidad para todos. Entonces hay que buscar la manera de eliminar todo esto para que exista esa igualdad de oportunidad para todos. Esa es la formación ética. El crecimiento y autoafirmación personal. Hay que buscar y promover ese interés y la capacidad de conocer la realidad. Conocer esa realidad, porque necesitamos utilizar ese conocimiento y seleccionar la información relevante. Aquí, cuando hablamos de realidad, es lo que verdaderamente se valida en la práctica, que nosotros lo podemos comprobar, validar.
Y hay que buscar esa manera de ese crecimiento a partir de que yo veo esa realidad y entonces me puedo afirmar de que la conocí, que la sé, la apliqué. La teoría la apliqué en la práctica y eso me da un criterio de la verdad y hay una autoafirmación personal de lo que aprendí. Desarrollar la capacidad de resolver problemas, la creatividad y la capacidad de ese autoaprendizaje, esa metacognición. Saber que necesito aprender más y saber que sé y que me falta por saber, que es la metacognición. Esto es muy importante para ese crecimiento de la autoafirmación personal, donde aumenta mi autoestima, donde sé realmente en un proceso crítico y autocrítico qué me falta y qué he aprendido. La persona y su entorno. Esto es muy importante porque hoy en día, sobre todo con estos problemas de cambio climático, las afectaciones del medio ambiente, hay que proteger ese entorno natural y promover recursos como un contexto de desarrollo humano. Cuando hablamos de ese desarrollo humano que queremos y sostenible, tenemos que hablar entonces de ese contexto en el cual me rodea y el entorno natural que en él existe. Hay que reconocer y valorar las bases de la identidad nacional, cultural, social e histórica en un mundo cada vez más globalizado y más interdependiente. Interdependiente. Quiere decir que si voy a conocer todos los problemas sociohistóricos, los problemas culturales, los elementos del mundo como tal, pues tengo que tener en cuenta mi identidad nacional. Por ahí decía un poeta en Cuba, conozca primero a Cuba y al extranjero después. Pues sí, es importante conocer primero su nacionalidad, su identidad con la nación y a partir de ahí inclusive su comunidad para entonces después hablar y verlo y compararlo y trabajar entrar en ese mundo globalizado que indiscutiblemente ahí existe una interdependencia de lo que pasa en el mundo con lo que pasa en mi país, con lo que pasa hoy, porque lo que afecta externamente también nos afecta a nosotros y nosotros podemos afectar el mundo. Hay objetivos fundamentales transversales. Debe de estar presente en el conjunto de experiencias educativas de los estudiantes, no solo en las actividades escolares de los profesores, también en el conjunto de la cultura escolar, de la escuela en sí, de la comunidad como tal, de la familia en la cual proceden estos alumnos. Y esto incluye la labor con la familia, con la comunidad, en esa cultura escolar, donde la escuela debe de abrirse entonces a la familia y la familia debe tener ese sentido, digamos, de pertenencia a la escuela de sus alumnos. Hay un problema de integración, hay que hablar de la integración. La integración en los contenidos de aprendizaje para poder apropiarse del conocimiento según las potencialidades y las necesidades de cada estudiante. Una recurrencia en los distintos niveles y áreas formativas. Recurrencia, hoy hablamos de áreas formativas. Tiene que haber entonces en cuenta esa cultura y el momento histórico que se encuentra. Por lo tanto, si hablamos de recurrencia, son los diferentes niveles y áreas formativas, teniendo en cuenta la cultura y el momento histórico en el cual estamos. Y la gradualidad. La gradualidad en relación de la edad de los estudiantes, teniendo en cuenta la diversidad de estrategias para los alumnos, que todos son diferentes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también que nada puede quemar etapas de desarrollo y que también tenemos que tener que dentro de ese desarrollo y esos coetáneos puede haber diferencias, inclusive potencialidades y necesidades diferentes. Quiere decir que todos no aprenden igual, ni el mismo día ni en la misma hora, sino que hay también, en este caso, hay que buscar estrategias para que todos logren apropiarse del conocimiento, pero teniendo en cuenta la edad en que se encuentra el estudiante. Herramienta para la ejecución del programa, de ese programa de transversalidad. Primero hay que introducir diferentes temas a través de un significado. Insertar contenidos variados a través de distintas didácticas desarrolladoras en nuestros alumnos. Cuando hablo de contenidos variados, tenemos que ver si yo tengo un propósito general a trabajar en el día de hoy, pues debo de buscar temas que apliquen a ese propósito y elementos didácticos dentro de esas didácticas desarrolladoras en la cual se debata, se discuta, se plantee, se aborde ese tema. Los contenidos de la guía metodológica abarcan muchas veces abarcan áreas como lenguaje y comunicación,
que cuando hablamos de lenguaje y comunicación de una comunidad, van a reflejar los mitos, las leyendas, la cultura de ese lugar y que se enmarca en un lenguaje que muchas veces en diferentes países tienen elementos culturales y lenguajes diferentes, inclusive que son un lenguaje de su región, ¿no? Aunque existe un lenguaje o un idioma general en el país. Las matemáticas en la vida diaria. Cuando hablo de la vida diaria de la matemática, y por ahí decían que todo es matemática, estamos hablando de los costos de la vida diaria cuando vas a comprar, vender algo, cuando tú vas a sumar, restar, la distancia, todo lo que tú vas a trabajar en la vida tiene matemática y hay que verlo en la vida diaria. ¿Para qué me sirven las matemáticas? Comprensión de la sociedad. Por ejemplo, México, que está en América Latina, y en el mundo. Bueno, la sociedad mexicana, pero también hablando de la sociedad cubana, estamos hablando de un oriental, de uno que está en el centro del país occidental, y si hablamos de México, pues no es igual entonces Tamaulipas, a Chiapas, a Oaxaca o a Puebla, ¿no? Son entidades completamente diferentes, sociedades también con sus elementos culturales diferentes, y tenemos que ver cómo se comprende todo esto en ese mundo y cómo tributa a elementos culturales inclusive de América Latina que son diferentes a los elementos de Europa. Cómo hay elementos que pueden influir, que pueden compararse, que pueden igualarse en América Latina que son diferentes a Europa, a Asia o a América del Norte. Entonces, hay que ver también la educación artística, las artes plásticas, musicales, etcétera. Y bueno, indiscutiblemente, cuando hablamos de artes plásticas, en esa cultura integral, tenemos que hablar también de elementos clásicos y de elementos populares, ¿no? Tanto en el arte musical como inclusive en las artes plásticas, en la cultura, en las tradiciones, en lo folclórico. Y cuando hablamos de la educación tecnológica, tenemos que hablar de esa industria, esa tecnología en la cual estamos viviendo hoy, en la comunicación, en las redes sociales, en los elementos tecnológicos que tributan a elementos de ingeniería, a elementos de desarrollo de la tecnología hoy, de la inteligencia artificial, en fin, de todo esto que nos enmarca en un mundo cada vez más cambiante y que tenemos que educar en base a eso. La educación física, el deporte, la actividad física y la salud. Hoy uno de los problemas que tiene es la poca importancia que han dado algunos sistemas educativos dentro de la educación física. Cuando hablamos de transversalidad, yo tengo que hablar entonces de cómo la educación física me sirve para trabajar física, matemática, historia, geografía y todo esto en un medio natural donde puede existir inclusive elementos artísticos y donde yo trabajo lenguaje y comunicación y matemática y ahí estaría la transversalidad. Hay diferentes espacios, ¿no? De la transversalidad, en esa formación actitudinalidad, en esa generosidad crítica y convivencia democrática, en la cual hay una formación para la vida social y una formación instrumental. Cuando hablamos de la formación de esa vida social, hablamos del consumo de la salud y del ambiente. ¿Qué significa el ambiente o lo ambiental dentro de la salud y el consumo para la vida sana? Ya que estamos hablando no solamente de alimentación y de famoso plato, de buen comer, sino estamos hablando de elementos muchas veces que no necesitamos y que hablamos de ese consumo. Y la formación instrumental. La formación instrumental que nos habla de un trabajo intelectual, de un trabajo en equipo, que nos habla de una formación para el desarrollo integral del conocimiento, de esa investigación, de esa complejidad, de esa creatividad y la formación para la madurez personal, la ética, la coherencia, en este caso, y la autocrítica, de la cual ya había hablado. Muy importante para esa ética, esa autocrítica, de esa formación que se viene desde preescolar y que se va a seguir toda la vida hasta que uno muera en esa formación, en esa madurez de la personalidad, esa formación de la personalidad para que exista una madurez personal en esa autocrítica, para que exista coherencia entonces. La transversalidad
toma mucho auge después que se publicó ese denominado informe de la Comisión Internacional sobre la Educación en el siglo XXI, que estamos hablando de los albores del siglo XXI, ya a finales de los 90, por la UNESCO en el año 1996, es que aparece el auge de la transversalidad. Pero ya se venía trabajando en muchos países desde los años 60, 70 y 80. ¿Qué es entonces la transversalidad? Se refiere a contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que dan respuesta a problemas sociales y que contribuye a formar de manera especial un modelo de ciudadano que demanda a la sociedad. Por lo tanto, ¿qué ciudadanos vamos a dejar a la sociedad? Porque a través de la educación en valores, los alumnos se van a sensibilizar, van a tomar posiciones ante los problemas que se les presenten y van a emitir juicios críticos y actúan con un compromiso libremente asumido. Esto significa que son temas que no necesariamente tienen que conformar una asignatura en particular, ni recibir un tratamiento especial dentro de un currículo, sino que deben de abordarse en todas las áreas que lo integran y en todas las situaciones concretas del aprendizaje y en todos los momentos del aprendizaje. Estamos hablando de esas áreas formativas, cómo pueden trabajarse diferentes materias y diferentes elementos del conocimiento de manera transversal. Ahora, cuando hablamos de ese proyecto curricular en el cual tenemos que ver la transversalidad, hablamos de un proceso de toma de decisiones mediante el cual en una etapa educativa dada y tomando como punto de partida central el currículo, las particularidades de ese proyecto educativo y la propia experiencia pedagógica, se establece serie de planteamientos de acuerdo para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera lógica, coherente. Por lo tanto, el proyecto curricular va a buscar entonces un aprendizaje lógico y coherente. Cuando hablamos de coherencia, hablamos de la manera natural hoy que deberíamos trabajar ese aprendizaje dentro de ese proyecto curricular y de manera tal que se alcancen los logros del desarrollo que se pretenden para todos los alumnos que están en una etapa educativa dada. Aquí tenemos esa definición de currículo que nos habla entonces de ese conjunto supuesto de partida, de metas a alcanzar, pasos a dar, consecución de logros que se plantea en la educación en una sociedad dada. Esta definición de currículo como tal avisora que el currículo no solo debe de incluir el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes a las que hay que trabajar y los temas del currículo. Hay que trabajar también, entonces hay que incluir en ese currículo las estrategias didácticas, la evaluación, los contextos culturales, sociales en el cual se desarrolle, entre varias cosas más. Ahora, decía entonces, cuando hablamos de transversalidad en ese currículo, tenemos que hablar entonces de la base en que se sustenta, las bases científicas en que se sustenta ese currículo. Yo lo había hablado en otras videoconferencias de la base filosófica, psicológica, pedagógica, ecológica, ambientales, biológica, socioculturales y antropológica. Y esto es muy importante porque sin estas bases no se puede hablar de un diseño curricular. Y sin estas bases menos se puede hablar entonces de una transversalidad en la educación. El enfoque pedagógico es muy importante entender en el diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo, planteaba Beatriz Castellano. En este caso, la transversalidad es un enfoque pedagógico dirigido a la integración en los procesos de diseño, desarrollo, evaluación curricular de determinado aprendizaje para la vida. Fíjense, para la vida, de carácter interdisciplinario. Quiere decir que hay varias disciplinas en la cual entra la transversalidad y se globaliza, porque es un carácter globalizador y contextualizado a la sociedad en la que estoy, a la cultura en la que estoy, a la comunidad en la que estoy, y que van a resultar relevantes para esa cultura con vista a preparar a esas personas para participar protagónicamente en esos procesos de desarrollo sostenible y evaluación curricular de determinado aprendizaje. Para la vida, para ese carácter interdisciplinario, globalizador, contextualizado, ese contexto cultural, y es relevante a la vista de preparar a las personas para participar protagónicamente en estos procesos de desarrollo sostenible, en la construcción de una cultura de paz, de democracia,
mejorando la calidad de vida social e individual. Ahora, cuando hablamos de esa transversalidad curricular, destaca los propósitos educativos referidos en aspectos actitudinales, así como las habilidades psicosociales necesarias para la formación integral de los alumnos. En este contexto de contenido se convierte en una mediación, porque somos mediadores, los maestros, porque son mediadores también los padres, la familia, y porque son mediadores también los elementos sociales, medios de información, etc. Para ese proceso educativo, que son las influencias educativas, que abarquen la información necesaria para que los propósitos transversales puedan lograrse. Por lo tanto, cuando hablamos de transversalidad curricular, tenemos que ver los propósitos educativos referidos a estos aspectos actitudinales. Y esto es muy importante para esas habilidades psicosociales, tanto que se habla de lo psicosocial, sin embargo, que son muy importantes para esa formación integral en lo afectivo, en lo emotivo y en lo cognitivo, y en un contexto y en una cultura dada. Cuando hablamos de la transversalidad curricular, cuando hablamos de esa, y cuando hablamos de curricular, vienen con los planes y programas, por ahí le llaman planes y programas, por ahí le llaman programas sintéticos, que nos viene inclusive del sistema educativo como tal en diferentes niveles. Tenemos que hablar entonces de cuáles son las orientaciones metodológicas que nos van en este manual, las actividades de capacitación que tenemos que tener en cuenta para poder trabajar los espacios de interconexión dentro del currículo y los puentes de unión entre carreras y de ellas en su entorno. Hay fundamento e instrumentación del currículo. Por lo tanto, cuando hablamos de planes y programas, tenemos que tener en cuenta la filosofía educativa, la base filosófica, que ya había hablado de esto, las políticas educativas del país y las ciencias de la educación. O sea, estamos hablando, cuando hablo de la ciencia, educación, estamos hablando de la cientificidad pedagógica en la cual van a tratar los planes y programas y, por supuesto, los diseños curriculares, el diseño instruccional, que tiene que ver con los elementos metodológicos y, por supuesto, la mediación pedagógica en la cual va a trabajar este aprendizaje, esta mediación para la apropiación del conocimiento, los medios y materiales de estudio necesarios y la mediación tecnológica, que hoy se trabaja mucho esta parte de las tecnologías educativas. Cuando hablamos de las necesidades y demandas de la comunidad, hoy la comunidad nos habla entonces de una educación multicultural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de países enormes y elementos multiculturales, tanto nacionales como extranjeros, que muchas veces nos educa para el consumo, qué clase de consumo vamos a tener, sino no solamente los elementos consumistas, mercantilistas y comerciales, sino también consumo de ciencia, tecnología, de cultura, de historia, de historicidad y la educación para esa vida en sociedad. Nos hablamos entonces de esa educación medioambiental en la cual tenemos que ver qué está pasando con el medio ambiente que me rodea y el ambiente de aprendizaje en la cual estoy desarrollando para una educación de paz. Una educación sexual clara, con responsabilidad, sobre todo en esta parte de los adolescentes, para el cuidado, para preservar entonces los elementos más importantes de la adolescencia, de la juventud, y se lleven a vías de hecho este proceso de desarrollo sin interrupción de la educación, en la protección y en la planificación familiar. Y la educación en medios de comunicación. Esto es muy importante en la educación para la salud, libres entonces de elementos de drogadicción, de alcoholismo, de tabaquismo, etcétera, etcétera, que tiene que ver con las adicciones. Buscar entonces una educación para la salud, para también saber los elementos de alimentación, del sueño, del descanso, en fin. Cuando hablamos de un currículo transversal, tenemos que hablar entonces de lo comunitario, de lo relevante, de un currículo flexible, de ahí muy importante, de que hablar de que sea funcional a partir de todo esto. Y cuando hablamos de qué se va a enseñar, estamos hablando de esos objetivos, contenidos,
de la selección, de las secuencias didácticas, muchas veces, de cuándo se va a enseñar o mediar y cómo se va a enseñar. Son las actividades entonces de enseñanza y aprendizaje, elementos metodológicos que, cómo y cuándo muchas veces evaluar. Y aquí hablamos entonces de la interdisciplinaridad y de la transversalidad. Se puede considerar entonces como una región, fíjense bien, esa interdisciplinaridad se puede considerar como una región en ese campo curricular que se constituye mediante la recontextualización en unidades mayores que operan tanto en el campo intelectual de las disciplinas como en la práctica externa. Las regiones constituyen el medio de contacto entre la disciplina, las singularidades de cada una de esas disciplinas y la tecnología que ellas hacen posible. Estamos hablando de la ingeniería, la arquitectura, la medicina, que son ejemplos, y pongo ejemplos de estos como elementos regionales, ¿no? Y la transversalidad nos habla de un enfoque, de un nuevo enfoque cultural y científico, cuyo propósito fundamental es determinar la naturaleza, las características de la información que fluye de diferentes ramas del conocimiento, para ir creando una nueva lógica que permita la interacción entre especialistas de diferentes ramas del conocimiento y la comprensión del mundo actual. Esto lo trabaja muy bien y lo explica muy bien el Centro Internacional de Investigaciones y Estudios Transdisciplinarios con sede en París. Por cierto, ahora en agosto se hizo un último congreso sobre la transversalidad en este Centro Internacional, y la diferencia entre transversalidad e interdisciplinaridad son muy evidentes. Estamos hablando de la interdisciplinaridad, las diferentes disciplinas de la ciencia, la tecnología, cómo se van a ir trabajando de manera singular y cómo se aflora en los elementos inclusive de esas singularidades como son la ingeniería, la arquitectura y la medicina, que son ejemplos entonces de regiones, y aquello de la transversalidad, esto de la transversalidad que nos habla de los elementos científicos, culturales y por supuesto de una información que va a ir fluyendo fundamentalmente y que nos permite esa interacción entre diferentes especialistas en un equipo interdisciplinario, fíjense bien, o transversal para poder trabajar entonces el aprendizaje. Si hablamos de proyectos educativos, tenemos que hablar entonces de protagonismo estudiantil. ¿Cómo es ese proyecto educativo si hablamos de transversalidad? Por ejemplo, en el fin del preuniversitario, en el bachillerato, los objetivos formativos generales, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve lo que estoy estudiando? Hay contenidos formativos generales que sistemas de actividades y relaciones, ¿cuáles son las vías para ese aprendizaje? Relaciones, actividades. ¿Quiénes? Bueno, cuando hablamos de quiénes, tenemos que hablar de ese colectivo pedagógico que no incluye solamente los maestros o los directivos, incluye la familia, incluye los estudiantes e incluye las instituciones educativas. O sea, todo lo que tiene que ver entonces son quiénes. ¿Y dónde? Bueno, no solamente en el espacio escolar, no solamente en el momento de la institución educativa, estamos hablando también de la familia, de la casa, de la comunidad, de los barrios, etc. Todo esto nos organiza la escuela, todo esto es la organización escolar. Y para eso tiene que haber un protagonismo estudiantil, que es cómo lograr, entonces, mediante esa estrategia didáctica protagonista, que el estudiante sea protagonista y pueda acceder entonces al conocimiento, en ese debate, en esa discusión, en esas didácticas desarrolladoras. Si hablamos de seguimiento del programa, tiene que haber visitas a terreno, tiene que haber reuniones en equipo, tiene que haber una comunicación directa, por supuesto, una comunicación directa entre los especialistas, en este caso, entre los profesores, entre la familia y la escuela y los profesores, entre los alumnos de su función protagónica y los maestros y los directivos. Y estamos hablando de esa reunión en el equipo, ese equipo de trabajo, donde hay evaluaciones pedagógicas constantes, donde hay una retroalimentación virtual que puede ser en blog, en experiencias docentes, en preguntas, respuestas, en preguntas frecuentes y en encuestas virtuales.
para ir viendo cómo va y se va a trabajar. Todo esto es lo que quería compartir con ustedes en cuanto a transversalidad, a esa transversalidad en la educación y que me marca a mí en la necesidad de hoy de buscar una manera natural de educar. Y no hay manera más natural de educar que en la transversalidad. Bueno, espero que esto le haya servido a ustedes de algo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo videoconferencia.